tecnologías de información. Actualmente estoy estudiando la maestría en Administración Estratégica. Y realmente yo llegué a la parte de TI porque yo conocía de bases de datos, porque a pesar de que estudié Administración de Empresas, tomé una clase de SQL y precisamente el SQL fue el que me abrió las puertas del mundo de TI, ¿no? Em, es por eso que pues esta clase de base de datos ya cuando platicaba con Héctor, pues a mí me encanta porque tengo todos estos años trabajando con bases de datos, en especial con SQL Server. Hay otros sistemas gestores de base de datos que vamos a ver que también he trabajado con ellos. Y como comenta Héctor, esto pues es súper relevante cuando estás en una empresa. Actualmente yo estoy trabajando en una empresa que se llama CompuSoluciones, que se dedica a la venta de SAP Business One, que es un ERP. Esta habilidad como tal también es muy importante para ustedes que son ingenieros en sistemas, la parte del manejo de bases de datos, de sistemas ERP. Y el día de hoy vamos a comenzar con la parte de un sistema de gestión de proyectos que también se puede personalizar a que sea como un tipo de base de datos y que es muy importante ahorita porque las startups lo están usando mucho. Es muy accesible para comprar sus licencias. Lo que vamos a ver ahorita es una presentación, voy a compartirles la pantalla. Les voy a platicar qué es Monday, luego vamos a abrir la herramienta y como trabajo de clase vamos en equipo de 2 o 3 personas, vamos a hacer nuestro propio Monday, que básicamente pues es una base de datos. Se los voy a presentar, ustedes me dicen si se ve. Ahí creo que ya lo ven, ¿verdad? Sí, Sí. Bien, pues Monday nació casi casi que con la pandemia y ha servido mucho en este respecto a gestionar equipos de trabajo, a gestionar proyectos, a gestionar tareas. Eh, Monday se lanzó como tal en 2014 y si se fijan, pues ha tenido un crecimiento exponencial. De hecho, Monday nace en India y ahorita pues ya está en todos lados, ¿no? O sea, hay muchas empresas que lo están usando, como WeWork, McDonald's, o sea, cada día son más, desde empresas grandes que lo usan para proyectos hasta las empresas más chiquitas. De hecho, aquí te lo dice, equipos entre 2 hasta 10,000 personas. Está en más de 145 países, tiene clientes de muchísimas industrias. El 70% de los clientes no son con base tecnológica, o sea, no son al 100% de empresas dedicadas a TI, sino que el 70% de los clientes no tienen como tal una base tecnológica. Yo creo que por eso es tan configurable, ahorita lo vamos a ir viendo. ¿Por qué Monday? Pues es una forma de que te transforma al equipo en que trabaje juntos. También te dicen que es una cultura de transparencia que te deja alcanzar objetivos y trabajar más felices. Por eso te dice que en la pandemia aumentó mucho su venta o su exposición a la gente porque en ese momento, cuando entró pandemia, nadie sabía qué hacer con los equipos de forma remota. Entonces, Monday ayudó a estas empresas más chiquitas, porque bien sabemos que las empresas grandes pues, ya tenían definidos sus esquemas de trabajo remoto, pero Monday da transparencia a las actividades que tiene que hacer cada persona y te deja ver en qué están trabajando y cómo lo están haciendo. ¿Cuáles son los beneficios? Algo que a mí me gusta es que es muy personalizable. De hecho, esto, igual que muchos de las herramientas que ustedes van a conocer en su carrera y que ya conocen, pues dependen mucho de la creatividad que tenga la persona para la resolución de problemas. Porque si nosotros como ingenieros en sistemas sabemos resolver un problema, podemos usar cualquier herramienta. O sea, hasta Excel te puede servir, ¿no? Con una macro, con lo que sea, y te puede servir para resolver ese problema
a una persona que a lo mejor no tiene esos conocimientos tan tecnológicos, ¿no? Entonces, esto es algo padre que tiene Monday, es muy personalizable y si tú tienes esa creatividad, lo puedes utilizar para muchísimas cosas. En el tema del seguimiento de tareas y responsabilidades es muy claro. También te centraliza la comunicación en el contexto de las tareas. Te disminuye los emails. Tiene un tipo de chat o de comunicación interna que te deja pues ir dejando como huella de todo lo que vas haciendo, porque como decía Héctor, cuando tú estás trabajando pues todo cambia, ¿no? No es de que pues no leí el correo, no me enteré, no supe, no entré a la clase porque no vi el link, o sea, no son cosas así, sino que simplemente se tiene que demostrar lo que se está haciendo, ya es la vida real, ¿no? También es una herramienta de alcance corporativo, tiene asistencia y soporte 24/7. Otra de las ventajas que tiene Monday es que es visual y es muy intuitivo y de fácil uso. Por ejemplo, hay muchas cosas que a lo mejor podrías hacer en un Google Sheets o en un Excel o lo que sea, pero como es tan bonito de usar Monday, tan sencillo, tan intuitivo, pues prefieres hacerlo directamente en Monday que hacerlo en un Google Sheets, que a lo mejor es la herramienta más sencilla que tienes, ¿no? Eso es algo que tiene Monday. También te permite sincronizar los equipos y departamentos de la organización, porque pues es prácticamente un acceso simultáneo, ¿no? ¿Cómo funciona? Pues Monday se basa en gestión de tableros o dashboards. Estos tableros, por ejemplo, hay algunas plantillas que ya tiene, que es la administración de proyectos. La administración de proyectos, pues ya tiene una forma de trabajo, ¿no? O sea, ¿qué vas a hacer primero? Pues vas a hacer el project, luego vas a hacer el charter y a lo mejor ya tienes definidos los pasos. O puede ser que administres un proceso de trabajo. ¿Qué podrías administrar en un proceso de trabajo? Ah, pues a lo mejor quiero gestionar una cadena de comida, ¿no? O sea, que primero llega la solicitud del cliente, luego alguien autoriza, luego de que se autoriza alguien lo produce y luego ya que lo produce lo entrega. También esto lo puede hacer Monday porque automatiza y administra procesos de trabajo. También se puede subir tareas de equipo, por ejemplo, como decía Héctor, a lo mejor su proyecto de base de datos, pues lo pueden meter aquí directamente en Monday y pueden asignar tareas a cada uno para estar conscientes de quién tiene asignado qué, cuándo lo va a terminar, las prioridades de la tarea y si esa viene con algún precedente o no. ¿Alguno de ustedes ya conocía o conoce algún sistema como Project de Microsoft? Levanten su manita. Muy bien, Milgar. Por ejemplo, ¿para qué usaste Project, Midgar? Era una aplicación bastante similar. No creo que fuera Monday, creo que tenía otro nombre, pero no recuerdo exactamente cuál era. Y lo usé para realizar un proyecto con un equipo de la prepa. Era como para estar bastante de acuerdo en qué hacer en cada paso, porque como cada persona tenía sus tareas asignadas y podías marcarlas si ya habías acabado o no, se hacía el trabajo relativamente más rápido. Muy bien, muchas gracias, Midgar, por compartir. Sí, exactamente, pues esa es la idea, que se haga el trabajo más rápido y que cualquier riesgo se pueda mitigar. De hecho, aquí en esta parte de administración de proyectos hay toda pues una metodología que está creada por el PMI, que es el Instituto de Administración de Proyectos, y pues también tiene toda una secuencia, ¿no? Inclusive si son proyectos tanto de creación de herramientas de software, como si es la implementación, como si es una consultoría, como si es lo que sea, hasta inclusive proyectos de construcción se pueden llevar adentro de un Monday porque tiene todo este tema de la administración de proyectos. Eh, por ejemplo, aquí podemos ver
una lista de tareas y podemos ir asignando quién es el responsable de hacer dichas tareas. Le podemos marcar el estatus de las tareas y lo padre es que tiene también diferentes vistas. Por ejemplo, tiene la vista de Kanban. El Kanban es algo muy parecido a Trello. No sé si alguno de ustedes ha conocido Trello o lo ha visto o escuchado. Carlos Iván, ¿tú trabajaste con Trello? Sí, cuando trabajé para IBM usábamos Trello para pues, las asignaciones de tareas. Bueno, más que nada son pendientes Ujú. correspondientes a un proyecto. Y estás de acuerdo que, por ejemplo, esta vista que tenemos aquí de Kanban es igualita al Trello. Sí, de hecho los colores y todo el dashboard es muy parecido. Exacto. Sí, es muy parecido a Trello, tiene vista de Kanban. Algo que tiene adicional es el gráfico de Gantt. No sé si alguno de ustedes ha trabajado con Gantt. En ingeniería de software, que también es mucho de crear proyectos y todo. En este caso, el gráfico de Gantt lo estamos empleando en ver las tareas, ver a qué persona está asignada, cuándo inicia, cuándo termina, y dependiendo de qué parte vayas del proceso, se inicia otra tarea o se tiene que esperar a que termine otro proceso. De esta forma se estructura un plan para ver cómo están los procesos organizados para cuándo inician y cuándo terminan. Sí, exacto. Y aquí puedes ir viendo la ruta crítica. Por ejemplo, si un proceso no ha terminado y ya está por iniciar el siguiente, pues ahí ya no puedes avanzar y ya te pega todo en tus fechas, ¿no? ¿Qué más? Pues también tiene algunos otros gráficos, tiene gráficos de pie, de barras, de líneas, que te permiten trabajar con la información del plan que ya creaste o simplemente con las tareas que ya creaste, porque puedes crear cualquier cosa, o sea, puedes crear tareas, puedes crear como objetos, solicitudes, un plan como tal. Entonces, eso es lo que les decía que es muy personalizable. También Monday tiene reportería. Eh, Puedes tú visualizar datos directamente del dashboard. Por ejemplo, puedes ver cuánto falta para terminar el proyecto, cuál es la capacidad, o sea, puedes sacar fórmulas, puedes saber cuánto es el presupuesto, cuánto se gastó o no. También algo que está padre son estas pilitas que te dejan ver el estatus del proyecto, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí te dice, del total del proyecto, ahorita tienes el 58.3% terminado y se va actualizando a medida que se va actualizando la información. Entonces, este dashboard también es configurable, o sea, no crean que nada más son estos números que ven aquí. Uno puede configurarlo según sean sus necesidades y según sea lo que necesiten que se muestre en el tablero. También Monday tiene automatizaciones. Estas automatizaciones se parecen un poquito al pseudocódigo y te dicen, bueno, si el estatus es cambia algo, notifica a alguien. O sea, aquí mandan notificaciones directamente por Monday. Por eso les decía que en este caso, el usar Monday te puede quitar pues chats, te puede quitar llamadas, te puede quitar mails, porque directamente Monday te va a notificar todo lo que está pasando. Y tú puedes configurar esto como automatizaciones. O, por ejemplo, si te asignan una tarea a ti, pues el sistema Monday te va a mandar la alerta de que, bueno, ya te asignaron una tarea. Y te manda la alerta en la aplicación y te manda un mail, ¿no? Para avisarte. Y bueno, pues la aplicación es web, también hay una aplicación para Android y iOS. ¿Y qué más? Em, Aparte de las automatizaciones, también tiene diversas integraciones. Se integra, por ejemplo, a algunos sistemas como Mailchimp, como Jira, inclusive se puede conectar a Trello, se puede conectar a Gmail. Entonces, por eso les decía que es súper personalizable. Inclusive la puedes conectar directo al Power BI. O sea, son muchísimas cosas que hace ya Monday y que como cada día son más personas las que lo usan, pues tiene más tela de dónde cortar. En cuanto a la comunicación y colaboración, a lo que les decía, tiene un chat que es muy parecido a Twitter, por ejemplo,
puedes arrobar a las personas, puedes agregar datos. Lo padre también es que te va diciendo en qué momento lo actualizan, si ya lo vio o no lo vio. También puedes subir ficheros desde tu computadora, está conectado a Drive, a Dropbox, a un sinfín de, pues ahora sí que herramientas que usamos comúnmente, ya las tiene conectadas Monday. Algo que pues es bastante raro porque muchas veces se tardan mucho como en hacer estas conexiones, entonces Monday ya tiene muchas ya prediseñadas. Mm, También, pues como les decía, te actualiza y te deja ver el chat, ¿no? De la actividad que estás haciendo. Está tanto en tablet como en tu móvil. Y bueno, pues tienen varios éxitos en cuanto al servicio al cliente, que tiene una puntuación de satisfacción de 9.4. Realmente nunca he encontrado un error en Monday, ya llevo ya tiempo usándolo. No lo tiene, sí tiene soporte, tiene comunidades en redes sociales, tiene eventos, tiene webinars. De hecho, si ustedes se meten a YouTube, tiene varios tutoriales de cómo se usa el sistema, en dónde lo usan, explicando como ya la funcionalidad del sistema. También pues está certificado, tiene también altos estándares de seguridad. Y bueno, pues tiene certificaciones porque pues ahí, como decía Héctor, en el tema de las bases de datos, o sea, si tú borras algo de la base de datos, pues ahora sí que de ahí depende si sigues trabajando o no. En el caso de Monday, pues guarda mucha información importante para muchas empresas, ¿no? Entonces sí es importante que esté certificado, que tenga seguridad y normativas. Y esas son las que tiene Monday. Y bueno, aquí les voy a pasar una liga. Esta liga es para que ustedes puedan crear su tablero de Monday, su cuenta. Ojo, la cuenta solo dura 14 días. 14 días es lo que les va a durar la cuenta. También tiene opción para temas de como de que puedas pagarlo por ser universitario. Pero pues para usarlo aquí en la clase, para hacer la actividad que les vamos a dejar, creo que con el periodo de prueba sería suficiente. Entonces la idea sería que fueran creando su cuenta y les voy explicando todo lo que acabamos de ver, cómo lo podemos usar en la herramienta, ¿va? No sé si hasta aquí tengan alguna duda, chicos. Yo tengo una. Dime. Este, por ejemplo, hace rato mencionaste que Monday se puede conectar como a otras aplicaciones y mencionaste la de Power BI o B, no Ajá. recuerdo bien el nombre, pero esta la vamos a utilizar, es que no sé qué es lo que hace. No, eso no lo vamos a usar. Vamos a ver qué integraciones son las que ustedes pueden usar dentro de su tablero o las que necesiten usar. Por ejemplo, una de las partes de la actividad es hacer integración y hacer automatización. Dos, por ejemplo. Entonces, si a ti te viene bien integrarlo con Gmail, que es una de las más sencillas, pues lo puedes integrar con Gmail. No hay ningún problema. O si lo quieres integrar con Drive, también lo puedes integrar con Drive. No es como que por fuerza lo tengas que integrar a Power BI. ¿Sí? Ok, gracias. De nada. Miren, les voy a mostrar mi pantalla. Ahí no sé si la ven. Ya. Bien, por ejemplo, yo ya creé mi cuenta de prueba, así es como inicia. Esta es la pantalla de inicio. Aquí tú puedes ir configurando tu perfil. Realmente yo no necesito configurarlo, ya sé en dónde. De este lado trae toda la parte del área de trabajo, notificaciones, tu buzón, esta herramienta que se llama Mi Trabajo que te permite ver las actividades que tú tienes para la semana, tus favoritos.
Aquí puedes ver si hay alguna aplicación en el marketplace de aplicaciones que quieras usar. Aquí puedes ver, algunas son de paga, algunas no. También puedes invitar a miembros, por ejemplo, puedes invitar a alguien de tu equipo a colaborar. Puedes buscar aquí directamente y tiene un área de ayuda. Aquí tiene pues todos tus datos, los puedes actualizar, lo que necesites. Y, por ejemplo, en esta parte del Work Management, que es el área de trabajo, aquí tú puedes crear tableros. Yo creo ahorita uno de prueba así súper rápido, pero lo que quiero que vean es cómo crearlos. Para crear un tablero, aquí en la parte de arriba tiene un menú de agregar. Y tú puedes crear un tablero nuevo así de cero o puedes elegir uno desde plantilla. Si eliges un tablero nuevo, te va a crear uno así súper vacío, ¿no? Entonces, tablero nuevo y crear. Y lo único que te va a crear son como lo principal, que es el nombre de las tareas, quién las va a ejecutar, su estado y su fecha. O sea, es como pues sí, una lista de tareas. No sé si alguien ha usado Todoist. No. Sí, yo sí lo uso. Pues haz de cuenta cuando diga que así, si haces tu tablero así, pues es literal un Todoist. Ya ves que ahí nada más pones tus tareas y la fecha. Y ya. Y algunas automatizaciones que trae el Todoist. Entonces, si lo haces así, sería de esa forma. Pero realmente esto está muy sencillo. Queremos vernos más pro. Entonces vamos a ir aquí a agregar y vamos a ponerle elegir desde plantillas. Como nosotros pues ya somos casi que ingenieros de sistemas, pues vamos a elegir aquí de este lado del área de trabajo trae como opciones. Entonces yo puedo hacer proyectos de marketing, puedo hacer proyectos de cualquier cosa, ¿no? Perdón. Y aquí en esta parte de las plantillas, hay unas herramientas que nos van a funcionar a nosotros mucho, que es la parte de desarrollo de software. Si se fijan aquí, pues tengo infinidad de tareas. Por ejemplo, tiene un listado para ver el progreso de los proyectos en Jira. ¿Alguno de ustedes ha usado Jira? Ok. Jira le sirve para el tema de desarrollo de software, es para subir, como hacer sus commits de su desarrollo, ir asignando tareas. O sea, Jira también es un sistema súper conocido que también deberían de manejar. O que luego yo que me toca reclutar gente, te dicen, bueno, pues necesito que sepa usar Jira o algo similar, ¿no? Entonces, Monday se conecta, por ejemplo, a Jira. También tiene una plantilla para desarrollo de software en estilo Scrum. ¿Sí? ¿Alguno de ustedes ubica qué es el Scrum? Yo. A ver, cuéntame eso, ¿qué sabes de Scrum? Eh, bueno, pues, o sea, no estoy seguro, pero creo que es la persona como encargada de dirigir el proyecto, ¿no? Es la persona que se encarga de ver, qué hace cada, colaborador, asigna las tareas y pues va como gestionando el proyecto, ver que sí se cumplan los plazos y todo ese tipo de cosas relacionadas a... Sí, ese que mencionas eso es el Scrum Master. El Scrum Master es el que se encarga de eso. El Scrum es una metodología ágil. No sé si habían escuchado acerca de proyectos ágiles o metodologías ágiles. No, ok, bien. En el tema de Scrum, es una metodología de agilidad. Entonces aquí en Scrum, aparte de que tienen este Scrum Master, tienen un Product Owner y tienen otros roles que se tienen que cumplir para hacer el desarrollo y hacen como reuniones diarias, que son las dailies, las weeklies, y ahí van como llevando toda la gestión del proyecto. Entonces, esta plantilla está padre porque si se fijan, hasta ya tiene prehechas las integraciones.
Por ejemplo, la de Jira ya está preintegrada a Jira. También hay un tablero plantilla que ya tiene, por ejemplo, una cola de errores. Entonces, este nos serviría mucho en el caso de que necesitemos o tengamos un sistema que se estén presentando errores para soporte. Aquí nos podría servir esta plantilla. O, por ejemplo, estas otras plantillas, la de especificaciones, las notas para hacer un release, el plan de testing, el roadmap del producto, el desarrollo en Kanban, que aquí, por ejemplo, está conectado ya a otras herramientas, se fijan, ya lo tiene conectado. La retrospectiva de sprint, que en el caso de la retrospectiva de sprint es algo que va relacionado con Scrum, porque Scrum se divide en sprints o en fases. También el servicio de asistencia de TI es una plantilla que nos puede servir si nosotros somos el de infraestructura en la empresa, pues podríamos usar un servicio de asistencia de TI para ir llevando pues como que todos los casos de que, fulanito se les descompuso la computadora, sultanito necesita un mouse o lo que sea, pues como que esta plantilla nos serviría bastante. También tenemos unas hojas de ruta, entonces, se fijan, pues ya trae cargados pues cosas como interesantes para lo que nosotros hacemos. En este caso, yo también voy a ir a gestión de proyectos y voy a crear un proyecto. Aquí tengo proyectos múltiples, tengo gestión ágil de proyectos, registro de riesgos, un proyecto único, una gestión de cartas de proyectos, solicitudes y aprobaciones de proyectos. O sea, aquí tengo pues un sinfín de cosas que me pueden ayudar. El día de hoy yo voy a elegir el de proyecto único, que lo voy a elegir. Si se fijan, ya trae las integraciones que les decía. Por ejemplo, este está integrado con Gmail, con Dropbox, con Drive, con Excel, con Jira, con mi Google Calendar y hasta con Outlook. Entonces voy a darle clic aquí en usar plantilla. Y aquí ya me va a crear mi proyecto. Aquí voy a cerrar esta opción. Y se fijan, ya me lo dividió inclusive en fases, la de planificación, ejecución y lanzamiento. Digamos que nosotros estamos trabajando ya en nuestro proyecto de bases de datos, ¿verdad? Entonces, para empezar, en la etapa de planificación, ¿qué tareas se les ocurre que necesitamos tener si vamos a crear una base de datos? La obtención, Adelante, la Midgar. obtención de requerimientos. Si vamos a hacer una base de datos, primero tenemos que preguntar acerca de qué va a ser, qué elementos va a tener. Entonces hay que obtener esos requerimientos o esos puntos Va. para poder crear la base de datos desde cero, ¿no? Exacto. ¿Qué más, Enzo? Pues lo que haciendo como un mapa como tipo conceptual, bueno, aquí se llama el modelo de entidad-relación, que es donde defines como Ujú. lo que dice el compañero, o sea, una vez que tienes los requerimientos, ya con las tablas defines cómo cómo las vas a relacionar, valga la redundancia. Ok, ¿qué más necesitamos? Hay algo importante que se les está olvidando. Como es la planificación, establecer las bases, ya sea en dónde se va a estructurar el proyecto, ya sea en MySQL o Oracle, o sea, es decir, escoger tu base de datos y ver qué otras herramientas aparte vas a usar, pero desde el inicio del proyecto para no sufrir más adelante. Va. ¿Y ya que hiciste todo eso? ¿Qué más te falta? Planificar las horas de trabajo. Sí, ya sería hacer el plan de trabajo como tal, ¿no? O sea, tienes los requerimientos, eliges el software, pero inclusive antes de todo eso, necesitas hacer la planeación. Y hacer la planeación es hacer el plan de trabajo. Por ejemplo, nosotros ya diciendo, voy a necesitar el modelo de entidad-relación, voy a elegir el sistema de gestión de base de datos, voy a necesitar reunirme con el cliente para obtener los requisitos. Se fijan, todo eso es parte de la planeación, es parte de esta etapa. Al finalizar esta etapa, yo ya debería de tener el plan de trabajo
y la etapa inicial, que la etapa inicial pues es esta, el análisis y diseño ya como tal del sistema, ¿va? Ya en la ejecución, ¿qué se les ocurre que podríamos tener de tareas? Aquí esta etapa es cuando ya, adelante, Midgar. Pues ya en ejecución, ya teniendo los datos y el plan de trabajo, como ya se Ajá. tienen a las personas asignadas y todo, ya sería el hecho de ir llenando o creando las tablas o procesos. O sea, ya se tiene Ujú. planificada entonces la creación, el llenado de información, que no estoy seguro cuál sería el nombre eh, profesional, pero llenar la Importación información, de datos. importación de los datos. Ajá. ¿Qué más? Creamos, importamos, Y el luego hecho de hacer relaciones a las tablas. relacionamos tablas. Ujú. Y supongo que como ya es ejecución, tienes que tener un entregable o un prototipo al final de esta fase. De todo lo que está Exacto. haciendo, creación de tablas, importación de datos, relación de tablas, al final todo esto lo estás conjuntando para que tenga un entregable, ya sea un prototipo o medio al final para el lanzamiento. Pero Sí, exacto. pero que le faltan detalles. Tendría que tener el prototipo y hasta las pruebas, ¿no? Para ver si efectivamente es lo que necesitas. Supongo que dentro de las pruebas, y como decía, se requiere hacer reuniones con los stakeholders o las personas que les estás haciendo la base de datos para decir, mira, llevo esto, lo estoy estructurando de tal forma y crear una validación, ¿no? Que vea al cliente si estás haciendo, que lo estás haciendo de tal forma, no tanto las tripas, sino el resultado final y que te valide decir, no, sí, sí, es lo que yo quiero y pueda seguir, hacer la validación. Que obviamente ya con el prototipo ya tienes algo que mostrar, ¿no? Sí, exacto. De hecho, si no lo tuvieras, pues no puedes pasar a la siguiente etapa, que ya es el lanzamiento. Y digo, ahorita aquí como que las etapas están pues muy sencillas, pues las creó directamente Monday y las estamos como pensando, pero hay proyectos de trabajo que son un poquito más complicados que hacer esto porque sí, imagínate en el tema de los requerimientos, ¿no? O sea, cuando el cliente te da los requerimientos, pues tú necesitas que te firme un documento y tu entregable aparte del plan de trabajo sería el documento con los diagramas de entidades de relación, con cuestionarios, con a lo mejor formatos impresos del cliente, etcétera. Y aquí en la ejecución, pues puede ser que sean todavía más cosas, ¿no? Y puede ser que esté todavía hasta más detallado. Por ejemplo, aquí estamos diciendo que nada más es la base de datos, pero si tuviéramos que decir que es un sistema como tal o una interfaz, pues sí tendríamos que dividir todavía más o desglosar todavía más los requerimientos, ¿no? Adelante, Midgar. Sí, en el tema de, ahorita estamos creando las tareas, ¿no? Pero Sí, como cada tarea, por ejemplo, creación de tablas, bueno, tienes que agregar las tablas como nombre, ajá. exactamente en qué las ocupas, sus distintas componentes, entonces cada tarea se debe subdividir en procesos, me imagino. Y ya es ahí cuando se empieza a hacer más larga la lista de tareas. Así Pero es, que de de hecho. una sola, que es la importante, lo que podríamos nombrar como el proceso principal, igual la tarea principal, se subdivide en varios procesos, que ahí es cuando se divide la carga de tarea, la carga de trabajo en distintas personas. Así es, esa es la parte que nosotros queremos ir viendo aquí en Monday. Por ejemplo, decíamos que va a haber una creación de tablas. Ah, no, pues que aquí la creación de tablas quiero que se subdivida y quiero que sean las tablas de usuarios, ¿no? Luego quiero que sean los proveedores, por decir algo. Y luego creo que sean los artículos, ¿no? O sea, así algo sencillo.
así los puedes crear, ¿no? O sea, como para ir desglosando más tu proyecto. O inclusive podría ser que aquí solo tengas esto y tengas un proyecto por cada una de estas etapas. Eso también puede ser, ¿va? De hecho, aquí, si se fijan, trae, aparte de responsable, trae el estatus, el cronograma, la duración en días, y trae la parte de depende de. Por ejemplo, aquí en el depende de nos va a decir, ¿cuál es la tarea predecesora de esta tarea? Por ejemplo, si no tengo el plan de trabajo, yo no podría empezar a crear las tablas. O, por ejemplo, no puedo hacer la ejecución si no tengo la creación de tablas. Entonces, aquí se va a ir como relacionando para que puedan ver ustedes el proyecto. De hecho, nos decían, bueno, pues es que en el proyecto puedes ir viendo el inicio de la tarea, el fin de la tarea y hasta qué punto va, ¿no? Entonces, para verlo, necesitamos ponerle qué tarea depende de cuál. Ya en el lanzamiento, que esta es como la entrega al cliente, pues ya aquí podríamos poner, pues ya se entregó al cliente, ¿no? Ahí obviamente, pues el cliente te va a autorizar la entrega o no, dependiendo cómo te haya ido en el prototipo. Se avienta a producción y muchas veces ahí ya en el Go Live es cuando empiezan a salir luego errores, ¿no? Eso es lo que pasa usualmente. Aquí en Monday, pues como ustedes ya vieron, pues ya me creó el project, ya tengo varios datos, ya me creó varias columnas. Esto es porque yo agarro una plantilla. También en la parte de arriba me creó varias vistas. Me creó una como tabla principal, que es donde están todas las tareas. Y puedo ver yo las tareas que tengo yo asignadas. Por ejemplo, yo ahorita yo no tengo nada asignado y no he invitado a nadie a colaborar aquí en mi tablero, entonces pues no hay nada asignado. También me da un panel de proyecto que me dice, bueno, este es el progreso de tu proyecto. Eso es lo que ya tienes listo, lo que tienes en siguientes pasos, en proceso, detenido, y esto no les he puesto nada. Que estas son lo que les decía de las filitas que te muestra el Monday. De hecho, si tú le das en listo, aquí ya te desglosa como que qué es lo que ya tienes listo, qué es lo que te dice en siguientes pasos, o sea, te lo va desglosando. Por ejemplo, este le puedo poner listo y ya tengo el 50% terminado. Me muestra mi progreso aquí. Tiene otro widget para el manejo de recursos. Puedo ver las cargas de trabajo de todos los usuarios que voy a agregar a mi grupo, a mi proyecto. Y tengo una vista ya predefinida de Gantt. No me acuerdo quién fue el que me dijo que había usado Project. Pero bueno, este es el Gantt. Es muy similar al que tenemos en Project. Aquí se va marcando la ruta crítica. Aquí va marcando cuáles son los pasos siguientes. Inclusive lo pueden ajustar para verlo ya sea en meses o para verlo en trimestres o inclusive para verlo en años, ¿no? Esta vista pues les va a ser muy útil más cuando ustedes estén presentando avances a su cliente. Imagínense que ya les encargó hacer la base de datos, pues obviamente les va a estar pagando cada cierto tiempo. Por ejemplo, si ustedes fueran a vender un proyecto de desarrollo de software, pues lo ideal es que vayan cobrando por adelantado algunas fases. Por ejemplo, digamos que cobran por adelantado la primera fase y luego van cobrando cada que terminan una fase. Entonces, para justificar sus cobros, pues deberían de justificarlos con el proyecto. Digo, ya imaginándose que ustedes ya están afuera y que ya tienen su empresa desarrolladora de software, así es como deberían de cobrarnos, o eso es lo que se usa, lo que se estila ahí afuera. Y pues estos son los avances que tendrían que estar presentando en sus juntas con el cliente o con los stakeholders. Así son, presentar el Gantt y ver cuáles son las desviaciones en el mismo. También el sistema te va a dejar crear más vistas, aparte de estas que ya estuvimos explorando. Tú le puedes dar clic aquí. Y, por ejemplo, ya me habían platicado que ya usaban Trello. Si tú le das aquí al Kanban, te deja ver el sistema así tipo Trello.
O sea, te deja ver el Monday tipo Trello, que también es muy sencillo de usar. Inclusive tú puedes cambiar las columnas del Kanban, o sea, está abierto para que tú lo puedas personalizar si es que tienes muchas columnas. También hay otra vista que está padre, que es la vista de formulario. Esta vista de formulario, como yo les decía, el Monday es pues sumamente configurable y personalizable. El formulario, hagan de cuenta que es como si tuvieran un Google Forms. Aquí pueden ustedes añadir los datos y preguntarle al cliente o mandarle una liga para preguntarle varias cosas. Por ejemplo, si quiere dar de alta una actividad en este tablero, lo podría hacer directamente desde este formulario. O sea, aquí lo puedes personalizar, lo puedes mandar, por ejemplo, a ver si ustedes pueden entrar y por qué no crean una línea en en mi tablero para que vayan viendo cómo se va llenando. También hay automatizaciones. A ver, échense uno. Vamos a ver cuándo lo creen. Ya les puse el link aquí en el chat para que creen en el formulario. Puede ser de cualquier tema, ¿verdad? Sí, lo que quieras es de prueba. Estamos Ok. jugando ahorita. Yo agregué el que dice sí. Ah, muy bien. Déjate escribo aquí algo. Ah. Bueno, también tiene un chat. Les digo que está padre. Ahí está. Por ejemplo, imagínense que el formulario es para un ticket de soporte. Entonces, si fuera soporte, y ustedes podrían ponerle, le comparten el link a los usuarios y ya los usuarios van a subir, que ya se descompuso mi computadora, que ya se descompuso el mouse o lo que sea. El formulario le sirve y aparte de que no es como que te quite una licencia, o sea, ya también por el lado de licencias ahí te las va, pues te las ahorras, ¿no? Dado que estás usando un formulario. Eso no lo terminé de entender. ¿A qué se refiere? Sí, por ejemplo, las licencias son por usuario. Entonces, si tú creas un formulario, no necesitas ninguna licencia porque el usuario o la otra persona está entrando por un formulario que está abierto. Ah, ya. Entonces, puedes meter ahí muchos usuarios, por ejemplo, toda la organización, y tú eres el único usuario de Monday real. Va, ahí está. Ya varios crearon sus tareas. Entonces, les decía que esa parte del formulario está padre, ¿no? También podemos crear más vistas, podemos conectarnos con aplicaciones, podemos crear paneles, que son estos. Por ejemplo, puedo crear mi panel de baterías. O sea, todo lo que vieron acá en panel de proyectos se puede crear desde cero. También, como les decía, podemos hacer integraciones. Por ejemplo, aquí en Integra, aquí yo ya tengo mis integraciones. Ven, aquí tiene ya varias que ya están precargadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo puedo meterlo con Gmail, puedo agregar una automatización que me diga a cada X tiempo
Si el estatus es X, envía un mail a alguien. Entonces está súper sencillo de conectar. Y ya con eso se conectó. Ya le puedo decir cada día a las 9, por ejemplo. Si el estatus es detenido, por ejemplo, mando un mail y aquí le pones, por ejemplo, Monday y así se llama, ¿no? Y aquí tienen como si fuera un script que le van poniendo los datos y le dicen que se lo manda aquí. Entonces le voy a poner que me lo manda a mí. Entonces ustedes pueden crear esas automatizaciones y si fuera un sistema que ustedes están usando en una empresa, pues les va a servir de mucho porque pues ya pueden automatizar ese envío de correo, ¿no? Que a lo mejor si estuvieran haciendo una aplicación desde cero, pues tendrían que pues conectar el correo, hacer el script para mandar los correos directamente. Y no es tan personalizable, o sea, a lo que voy es que esta herramienta ya lo tiene hecho, nada más para que ustedes lo usen y lo personalicen. Entonces es algo que tiene padre. Pueden hacer otro tipo de integraciones. Ustedes ya vieron que aquí en el centro de integraciones hay bastantes que pueden usar Trello, Drive, o sea, se fijan, hay muchísimas. También podemos usar automatizaciones. Estas automatizaciones es aquí en el robot. Estas, por ejemplo, mandan notificaciones directamente desde Monday. Estas notificaciones llegan aquí, notificaciones. Y aquí pueden ustedes agregar las automatizaciones. Por ejemplo, pueden decirle como si fuera código. Cuando esto pase, por ejemplo, cuando un ítem se ha creado, quiero que notifiques a, o sea, hola, se creó este ítem. Y ya. Ahí le pones y que me notifique a mí. Entonces, por ejemplo, ¿alguien me ayuda a crear otro ítem para ver la notificación? Yo voy a crear así. Ahí ya me llegó. Nada más que me llegó en la otra pantalla. Pero así van llegando. Y aquí está. Se van creando todas las notificaciones. ¿Qué más? En automatizaciones tenemos formas de agregar automatizaciones. Puede ser así, así como la vieron. O si me regreso, aquí ya tiene categorías. Por ejemplo, básicos es si un ítem fue creado, avísale a tal persona. O puede ser cuando un estatus cambie, notifica a X persona. O si la fecha ya llegó a su fin, o pues si ya llegó, notificas a alguien. ¿Esto en qué nos sirve? Por ejemplo, en un caso que estemos colaborando, como les decía desde la presentación, Monday es una herramienta colaborativa. Entonces aquí la idea es que tengas varios usuarios. Entonces, si varias personas están trabajando en lo mismo, van a necesitar tener diferentes tareas y alguien se va a hacer cargo de algo y otra persona de otra cosa. Entonces, por ejemplo, imagínense que, por ejemplo, Enzo es el líder de proyecto, entonces él tiene que estar enterado de cuándo va a llegar la fecha a su fin para decirles a los demás, oigan, pues ya va a llegar la fecha del proyecto y todavía no me entregan el modelo de identidad de relación. Entonces, él debería de recibir este aviso de que cuando la fecha llegue, notifiques a alguien. Entonces, es súper importante poder obtener este tipo de notificaciones, pues ya en la vida real, ¿no? Ahorita pues estamos haciendo pruebas y pues no pasa nada si lo tenemos o no.
pues la vida real sí son súper importantes para estar pues ya de la mano con el proyecto y poder tener el flujo de trabajo necesario. Hay más categorías y más automatizaciones que podemos hacer. Como les decía, Monday es tan personalizable como ustedes lo quieran, ¿no? Por ejemplo, hay otra automatización que te dice, cada X tiempo crea un ítem. Eh, Esto es súper importante también porque hay luego actividades que hacemos recurrentes y a lo mejor si no llevamos como ese recordatorio, pues luego se nos olvidan, ¿no? No sé, por ejemplo, imagínense en una empresa donde es recurrente pagar el internet y no lo pagan el día que es, pues ya se los cortaron, ¿no? O reuniones semanales que son recurrentes, también aquí pueden hacer uso de esta opción para crearlas de esa forma, o sea, para que le digas al sistema, por ejemplo, cada semana créate la reunión weekly y asigna a X personas, por ejemplo. O inclusive les platicaba en otra clase que también les comentamos acerca de Monday, que yo llegué a tener un tablero que tenía entre 300 y 400 automatizaciones, porque era un tablero para hacer pagos recurrentes. Entonces, cada una de estas automatizaciones representaba un proveedor al que se le tenía que pagar. Entonces, como comentaba Héctor, pues aquí pues no estamos jugando, ¿no? O sea, ya cuando estás en la empresa, pues es dinero, o sea, todas las decisiones que tomamos o todas las cosas que hacemos bien o mal representan dinero. Entonces, por ejemplo, el tener una automatización mal y no pagarle a un proveedor por no tener cuidado al hacer la automatización, pues también representa un riesgo alto, ¿no? Entonces es importante conocer cómo estas automatizaciones, cómo las podrían usar. Por ejemplo, también hay actividades que en el área administrativa son recurrentes, a lo mejor el pago de las nóminas, el pago de impuestos. Entonces ustedes pueden usar esta opción de las actividades recurrentes. Eh, También, por ejemplo, pueden hacer informes si alguien cambió de estatus algo, que le avisa a otra persona. Por ejemplo, imagínense que no es un tablero de proyectos, sino que es un tablero a lo mejor de marketing donde suben piezas a Facebook o algo así. Entonces, a lo mejor alguien ya terminó la pieza y necesita la autorización de ahora sí que el community manager para subir la pieza a Facebook. Entonces le avisa y esta persona autoriza y autorizado lo puede subir. Entonces así también se van gestionando flujos de trabajo. También para esto nos puede servir Monday. Por eso les decía que el límite es la creatividad que ustedes tengan. ¿Qué más? Pues también te dice el de las fechas, si el texto cambias, que se actualice. O sea, si se fijan, traen muchísimas automatizaciones. Traen muchísimas. También dice, cuando un ítem es creado, asigna a tal persona. También admite subelementos. O sea, tiene muchísimas ya precargadas. Fijan que trae varias. Recurrentes, de fechas límite, de que en automático te cree elementos. Que te mueva los elementos, por ejemplo, si se cambia un estatus, a lo mejor que lo mueva de grupo, subelementos, dependencias, o sea, trae muchísimas automatizaciones que ya están precargadas. Y las personalizadas, que esas tú las puedes hacer, pues prácticamente como si fuera un lenguaje, ¿no? O sea, aquí ya te da cuando esto pasa y tú las vas juntando así como lo vimos al principio. Este que hicimos fue un proyecto único y lo usamos como plantilla, pero también estas plantillas que ya traen columnas se les pueden agregar columnas. Esto está padre porque básicamente me deja personalizarlo como yo quiero. Entonces, por ejemplo, aquí en agregar columna, tengo varias opciones. Si se fijan, aquí me trae como las más usadas, pero si yo le doy clic aquí en más,
me va a habilitar todas las opciones que puedo agregar. Por ejemplo, puedo agregar una columna de estatus, que son los colorcitos y que me va a ayudar en el tema de las pilas. Puedo agregar categorías, prioridades, personas, números. Por ejemplo, aquí podría en mi proyecto agregar, por ejemplo, cuántas horas son para cada tarea. Puedo agregar, por ejemplo, cuánto es el dinero que voy a ganar por cada una de estas tareas o inclusive el costo de cada una de estas horas o del proyecto de cada una de las actividades. El cronograma que ya lo trae, la fecha que ya la trae. Puedo agregar un texto, o sea, literal texto libre, un texto largo. Puedo conectar tableros. Que esta funcionalidad de reflejo me gusta mucho porque esto es como si yo creara esta parte de, pues, de entidad relación o primary keys o foreign keys. Hagan de cuenta que es esto. Entonces, por eso les digo que el sistema es súper personalizable. Digamos que a lo mejor yo tengo un catálogo de proveedores o de clientes o de empleados o lo que sea. Si yo uso estas columnas, puedo hacer que en un tablero adicional yo pueda marcar, sí, este proyecto es de tal cliente y me desglose, o esta actividad es de tal empleado y me desglose información cuando yo voy a los datos del empleado y ya a lo mejor me dé todo el dato del empleado, su nombre, su antigüedad, puesto, etcétera. Entonces, esto me permite hacer esas relaciones, lo que es conectar tableros y un reflejo. Es como si estuvieran haciendo una búsqueda en una base de datos, ¿no? Hay otros campos que también están padres, como la casilla de verificación, por ejemplo. Aquí te pone como para que le pongas palomita o no le pongas palomita, que si acabó o no acabó, lo que tú quieras. Trae más. Trae enlaces, te muestra el ID del elemento por si lo quieres filtrar o si quieres ver un ID único. La ubicación, puedes agregar ubicaciones, puedes agregar teléfonos, archivos, por ejemplo, el reloj mundial, si están trabajando en diferentes partes del mundo, también lo pueden usar. La parte de empoderar a tu equipo también está padre. Por ejemplo, este tema de hashtag o las etiquetas. Votos, por ejemplo, si, no sé, imagínense que están igual en el estudio de marketing, tienen 3 piezas diferentes o 3 imágenes diferentes. El equipo puede votar por esas 3 piezas y al final elegir la que tuvo más votos. También trae la columna de clasificación. ¿Quién creó el registro, por ejemplo? Vamos a agregar esta. Algo que también tiene Monday es que, por ejemplo, en esta parte de la creación de registro, yo puedo ver quién lo creó, quién lo modificó, quién todo. A ver, vamos a agregar la otra. Aquí, por ejemplo, última actualización. Aquí si me voy en actividad, aquí dice cuándo se creó. Y te dice quién, a qué horas, qué movió. Que se fijan es como un log. Si nosotros estuviéramos programando una base de datos desde cero, pues tendríamos que programar un trigger desde el momento en que se crea el registro para ir viendo cómo se creó y todo. En este caso, Monday ya lo tiene prediseñado, o sea, ya funciona así. Entonces, pues está más fácil tener una base de datos porque ya tiene el log de cada una de las actualizaciones de los registros. Si lo hiciéramos desde cero, pues sí tendríamos que programar así que todo. Las tablas para guardarlo, etcétera. Y que lo tiene. Si le das aquí en la subida, pues trae todavía más columnas. ¿Qué más trae? Numeración automática. Este es como si le pusiéramos que fue autoincremental la base de datos. Si le das aquí en agregar al tablero, aquí ya te agrega con la numeración automática.
Si le das en más columnas, pues trae más opciones, ¿no? De seguimiento de progreso, trae otras opciones como agregar botones, agregar menús, fórmulas, cambiar colores dependiendo de lo que ustedes quieran, ver la semana, el país, la dependencia, el seguimiento de tiempo, que este está padre, porque por ejemplo aquí le das play y te va marcando cuánto tiempo es el que de verdad tuviste en la tarea, porque luego cuando quieren que capturemos horas o tiempos, pues es como difícil porque pues de aquí que te acuerdas a qué horas empezaste la tarea, a qué horas la terminaste. Y aquí está más fácil porque pues le das play, empiezas a hacer la actividad y ya cuando terminó la actividad, pues ya le das stopper y ya. Con eso ya se guarda el tiempo que usaste en la tarea. Bien. ¿Qué más tenemos aquí? Tienen el tema de la hora, el envío de correos electrónicos. También el sistema Monday trae por defecto ya el envío de correos. Ahí puedes agregar los correos de todas las personas que necesites y desde ahí mismo puedes enviar correos ya con la automatización a Gmail. Y bueno, trae algunos combos, por ejemplo, si quieres usar la fecha y un estado, el cronograma y un estado o el cronograma y un numérico. Esas son básicamente las columnas que tiene Monday. No sé si hasta ahorita alguno tiene alguna duda acerca de Monday. No. Bien, pues, ¿qué les parece si van creando su cuenta de, de prueba para ver si ya pueden accesar? Y levantan su manita cuando ya la tengan lista. Muy bien, vamos a darle unos minutitos a los demás. Muy bien. Ok, bueno, pues ya llevan terminados la mitad. Me gustaría que fueran haciendo, o sea, somos como 20, si somos 20, que vayan agarrando a su pareja. Ahora sí que elijan, no sé si ya se conocían, pero pueden elegir a su pareja para que vayan trabajando en equipo esta actividad. ¿Va? La idea, ¿cuál es? ¿O qué es lo que queremos hacer? Vamos a trabajar un proyecto
pueden hacerlo desde cero o desde plantilla y que tenga pues todas las actividades de su proyecto de base de datos. O sea, ustedes imagínense todas sus actividades de base de datos, pónganlas aquí. Acuérdense que la clase tenemos desde septiembre hasta diciembre, pónganle una fecha a lo que ustedes crean que van a necesitar hacer en su proyecto y vamos a hacer esa planificación. Puede ser con plantilla o puede ser en un proyecto en cero. Y divídanse las tareas, así como si fuera prueba entre ustedes y su pareja. Invítenlo al tablero, ya saben que aquí pueden invitar a miembros a colaborar. También aquí en la parte de arriba donde dice invitar, pueden agregar a las personas. Pónganse como responsables. Y la idea va a ser que ustedes vayamos trabajando en el tablero, nos puedan mostrar su diagrama de Gantt, puedan hacer su integración con Gmail enviándose un correo y puedan hacer al menos 2 automatizaciones de ustedes. ¿Va? A ver, entonces vamos a ir buscando su pareja. Al final del día les voy a subir en el Classroom para que suban su tarea. En realidad ahí tendrán que subir los pantallazos de su tablero y tendrán que subir, por ejemplo, el tablero en sí, qué integraciones hicieron, cuáles automatizaciones hicieron y las vistas de cada uno de estas etapas. Entonces, por eso es importante, si alguno tiene ahorita dudas o problemas para crear su tablero, que lo comente y que hasta nos presente pantalla. Y de la misma forma sería importante que vayan buscando a su pareja o si hay alguna persona que no encuentre pareja, se podría hacer algún equipo de 3 sin ningún problema. Esto sería para trabajarlo en este momento. Ya la tarea ya nada más sería que suban los pantallazos, ¿va? Yo tengo una duda. Mande. O sea, vamos a crear el proyecto así como lo tiene, o sea, una plantilla o hacer las tablas. Tenemos que mostrar el diagrama de Gantt, crear 2 automatizaciones, pero había otra cosa que La había que hacer que no integración con recuerdo. Gmail. Ok, Nada. gracias. Listo. ¿Ya todos tienen su pareja? ¿Alguien se quiere unir conmigo? ¿Están checando en el grupo? No veo mensajes. No he visto mensajes en mi grupo. Yo no tengo pareja. Ah, Yo también, yo también. Sí. Tampoco. David, a ver. Ok, la idea sería que se vayan uniendo a su pareja, a su pareja de equipo, que lo vayan agregando a su sistema de Monday, para que puedan ustedes trabajar y que al momento de agregar a sus tareas puedan poner a la persona que están agregando de invitado y puedan agregarse tareas ustedes. ¿Va? Preguntan en el chat que quién para hacer equipo.